Buenos días, estamos en Huallanca. Hoy es el último taller con los docentes, un taller y diálogo que nos va a permitir cerrar un ciclo de diálogos que hemos tenido desde noviembre hasta ahora, ¿no? Concretamente han sido 4 regiones, docentes de 4 regiones que hemos logrado dialogar, pero también con especialistas que nos permitieron, digamos, eh, reflexionar a fondo las preocupaciones que tienen como gestores, ¿verdad?, de esta implementación del currículo. De ese conjunto de diálogos, digamos, hay 6 reflexiones en general, ¿no? 6 reflexiones que recogen las percepciones, preocupaciones, que recogen las demandas, algunas, de los docentes, ¿no? Tenemos un análisis bibliográfico, ¿verdad? Ni una demanda, sino es quizás he puesto en orden algunas demandas de los docentes para tener en cuenta una adecuada implementación del currículo. Un primer aspecto, digamos, es que sí es importante desmistificar un poco el currículo. Y me refiero a que bajemos el tono sobre la importancia que tiene el currículo. Sabemos que es importante, pero no es lo más importante. Y los docentes a veces centran sus esfuerzos, sus energías, sus preocupaciones en comprender el currículo, en aplicar el currículo, que está bien, ¿no? Pero lo más importante, pienso yo, que es la relación que ellos, como docentes, tienen con sus alumnos. Y esa relación es la dimensión pedagógica, ¿no? Si solo analizamos el documento, no estamos encontrándole el sentido, el propósito del documento, ¿verdad? Y entonces hemos dialogado sobre eso y creo que ha ayudado mucho a los docentes poner en primera fila la relación que tienen con sus estudiantes. Y esa relación tiene que ver con planificar, cómo voy a dialogar, ¿verdad? Cómo voy a consensuar, cómo voy a evaluar, cómo vamos a coparticipar. Eh, y luego de eso, preguntarse y cómo nos orienta el currículo, qué desempeño voy a lograr, ¿no? Entonces, este sentido de reversa que algunos llaman, tiene que ver también con poner al currículum como un elemento secundario a las dimensiones pedagógicas, a la relación docente-alumno. Entonces, primero esto, ¿no? Y creo que en los talleres del ministerio, de las UGELes, se ha puesto como, digamos, como prioritario la comprensión del currículo, ¿no? Pero es un proceso. Yo creo que van a comprender el currículo en la medida que ellos van entendiendo o van evidenciando que a partir de sus proyectos, ¿no?, los estudiantes, sus estudiantes logran aprendizajes. Un segundo aspecto de esta desmistificación, digamos, es que no es verdad que los docentes se oponen a la implementación del currículo, ¿no? Hay resistencia en pequeños sectores, pero es una resistencia más por que no conocen el proceso. Yo sigo sosteniendo que la resistencia es un mito, y lo que sí hay es una demanda de condiciones de los docentes, ¿no? Los docentes necesitan condiciones para implementar el currículo, ¿no? Hay una preocupación, hay un miedo para implementar el currículo. Pero este miedo es una oportunidad para ver de dónde van los miedos, porque es un cambio de práctica, es un escenario nuevo, ¿verdad? Que rompe no solo el paradigma de su formación inicial, que cambia sus tradicionales formas de enseñar, sino también su crianza, las crianzas verticales, paternalistas, ¿verdad?, que hemos tenido. Y entonces, tenemos que identificar esos miedos, esas preocupaciones, ¿no?, para diseñar un protocolo de intervención mucho más objetivo. Y una segunda recomendación, digamos, una segunda reflexión, tiene que ver con lo que mencionábamos, las condiciones. Sabemos que faltan muchas condiciones para que lleguemos al ideal de la escuela que queremos, lo sabemos. Pero hay unas condiciones que yo considero urgentes, ¿no?, y que ya tendría que pensarse, diseñarse este año, ¿no? Y se refieren a 2 aspectos. El primero, que tiene que ver con el bienestar docente, ¿no? El bienestar docente que logre
consolidar una motivación intrínseca para enseñar. No pensemos en el bienestar docente solo desde el punto de vista asistencialista, ¿no? De socorro, ¿no? De servicios básicos de cultura y salud, sino todo un plan para que el docente se sienta bien tratado, porque tiene que ver con el bienestar y sobre todo institucionalizar el respeto al docente. Los docentes sienten que no se les respeta. No se respeta del Estado, no se respeta desde la comunidad. Hemos hecho esfuerzo como país para recuperar el respeto de los policías, ¿no? Que aún estamos en camino. Pero también hagamos un esfuerzo por recuperar el respeto de los docentes, un respeto hacia los docentes, ¿no? Creo que es importante porque sentirse respetados genera confianza, generan pertenencia y emotivamente me siento más preparado, ¿verdad? Y los docentes expresan que no cuentan, no se sienten respetados, que no cuentan con canales donde ellos puedan digamos, compartir sus preocupaciones a nivel personal, ¿no? Digamos, hay una condición de escucha que el docente no está siendo que para el docente no está siendo atendida. Entonces sí, el bienestar hay que pensarlo. Y es un reclamo que yo sigo incidiendo porque parte de los problemas, del descontento, de la falta de pertenencia al Estado, es que no se sienten bien trabajando como docente. Y sentirse bien y sentirse respetado, sentirse reconocido. Un segundo elemento que tiene que ver con las condiciones es la tecnología, ¿no? Entonces la tecnología, hemos visto que los docentes utilizan mucho las tecnologías, ¿no? Ya la mayoría de los docentes cuentan con celulares de última generación. Hay internet ilimitado con bajo costo, hay acceso directo e indirecto a las internet, es decir, no puedo tener en mi escuela, pero sí en la provincia, sí donde vivo. De manera que el internet se está masificando. Sin embargo, todavía en algún sector no es posible. Y la tecnología hay que utilizarlo mejor. Estas aplicaciones por celular, formatos por celular que permitirían acceder a información, a consolidar las redes de aprendizaje, las redes sociales de aprendizaje, porque el movimiento real de los docentes está en las redes, ¿no? Y entonces la comunicación omnipresente, ¿verdad? En las redes entre los docentes van generando discursos, van generando, digamos, posiciones, incluso políticas. ¿No? Entonces, condiciones mínimas urgentes, tecnología, acceso a la tecnología con aplicaciones, fácil para cualquier teléfono, aplicaciones que me permiten entender el enfoque de competencias, ¿no? Y eso se puede diseñar, ¿no? Y el bienestar docente. Una tercera reflexión tiene que ver con la formación. Hemos avanzado en formación, tenemos básicamente desempeños planteados, sabemos a dónde llegar, ¿verdad? ¿Qué queremos lograr? Se han generado un conjunto de aulas y cursos virtuales, y eso me parece muy bien. Sí se están realizando talleres de fortalecimiento, ¿verdad? Espero que se han mejorado en relación al año pasado. Sin embargo, no estamos tocando todavía lo central para lograr la formación en competencias de los docentes. Y cuando miramos los proyectos de aprendizajes que los docentes ya están trabajando, están muy bien diseñadas algunos, están muy bien pensadas, pero cuando implementan estos proyectos de aprendizaje siempre salen dos grandes problemas, entre otras. Un primer problema que hemos detectado es la equidad en la enseñanza. Es decir, sabemos y somos conscientes que no todos necesitan lo mismo, no todos tienen la misma demanda ni los mismos problemas, no todos se adecuan a la misma metodología, ¿verdad? Y entonces el docente siempre siente que hay alumnos que se quedan descolgados, hay alumnos que no logran, digamos, de manera adecuada insertarse, entender el sentido de los proyectos de aprendizaje. Y es porque, creo, no se tiene noción clara de lo que significa la equidad en la enseñanza.
¿no? Y ahí hay que profundizar, es un tema y hay estudios sobre eso exclusivamente. Hemos logrado, el MIT hizo 2 recopilaciones de cómo los docentes trataban la equidad en las sesiones de clase, ¿no? Entonces, bien importante porque nos permite esto, como permite ser más objetivos y diversos en la planificación, en la implementación, la instrumentalización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la equidad es un aspecto que hay que profundizar en la formación. El otro aspecto es el tiempo. La planificación es organizar el tiempo. Esperamos en un determinado tiempo que los estudiantes aprendan. Y no sucede así siempre, ¿no? Algunos aprenden antes, algunos no aprenden en el tiempo establecido. ¿Cómo tratamos el tiempo en los proyectos de aprendizaje? Ese es un aspecto importante, ¿no? Entonces los docentes acostumbrados a la planificación dura, estructural, entonces implementado en un proyecto de aprendizaje, pues simplemente no encuentra consistencia, ¿no? Entonces el tiempo, el tratamiento del tiempo es muy importante. Equidad y tiempo, entenderla y comprenderla, nos ayuda a tener una discrecionalidad adecuada para valorar las evidencias, ¿no? Entonces, la equidad, el tiempo, para ayudarnos a la discrecionalidad, ¿verdad? Para tener una valoración pertinente, ¿no? Una valoración objetiva de los logros de aprendizaje, ¿ok? Otra demanda importante en la formación es cómo llego a un consenso con mis estudiantes para diseñar los proyectos de aprendizaje. Ya para el docente diseñar, planificar en conjunto con sus colegas es ya complicado. ¿Y cómo hago con mis alumnos? No hay una guía al respecto de eso, no hay un orientador, ¿no? Sería bueno pensar, digamos, criterios para lograr el diseño de este proyecto cero, ¿verdad? Donde yo voy poniéndome de acuerdo qué vamos a aprender, cómo nos vamos a ser evaluados, etcétera, etcétera. Una cuarta reflexión tiene que ver con la gradualidad, ¿no? Sí soy partidario que todas las escuelas inicien la implementación del currículo nacional, ¿no? Pero dentro de la escuela el proceso tiene que ser de menos a más, gradual. Pero esta graduación no está protocolizada. No hay caminos claros, no hay hitos, ¿verdad?, del OGEL o del ministerio. ¿Cómo podríamos graduar, digamos, o implementar de manera escalonada el enfoque de competencia, salir de lo disciplinar al enfoque de competencia? Porque no se puede pedir que este año todos los colegios trabajen solo con proyectos, ¿verdad? Eso es imposible. Algunos directores, se ha detectado lo que hicieron, es que conviertan una unidad a proyecto de aprendizaje, con todas sus limitaciones, ¿no? Otros directores lo que hicieron es elegir al docente líder para que implemente el año a través de proyectos, pero que además enseñe a sus colegas o se convierte esto como un aprendizaje institucional. Algunos formaron equipos, ¿no?, de currículo, ¿no? En fin, pero hay que mirar estas experiencias para ayudar a otros cómo hacer que la implementación sea pertinente, ¿no? Y gradual, ¿no? Creo que esta gradualidad nos ayudaría muchísimo sobre todo a profundizar dos aspectos. El ancho de la intervención del proyecto, ¿verdad? Que es otras demandas y otras preguntas bien interesantes. Es decir, el proyecto cuánto aborda, cuántas áreas, cuánto tiempo, ¿no? El peso del proyecto, que le llamo yo, ¿no? Pero también aspectos como la profundidad del proyecto, es decir, hasta dónde puedo llegar la competencia, ¿no? Hasta la competencia misma y su relación con otras, hasta qué profundidad, ¿no? Entonces, tanto en la profundidad como en el peso del proyecto es muy importante, hay que reflexionarlo, ¿no? Entonces, sí creo que una guía de cómo implementar de manera gradual en la escuela sería importante hoy para este año, ¿no? Una quinta reflexión tiene que ver con la gestión del conocimiento basado en evidencias que he repetido muchas veces en otros videos, en otras entrevistas, y esto porque es importante
este año identificar las buenas prácticas, las escuelas de avanzada, estos equipos de currículum escolares, estos líderes de implementación del currículo escolar, de estos directores que están tratando de implementar de forma institucional, en general, en todas las escuelas, para que ese sistema de identificación sea la base para los planes de incentivo, para el banco de recursos, para el reconocimiento y el financiamiento. Sí creo que tiene este ciclo de recoger evidencias, de reflexionarlo, convertirlo en propuestas, en conocimiento, digamos, ¿no? Para el docente. El docente no tiene en este momento recursos, banco de proyectos, para mirar otras experiencias de manera sistémica, ¿no? Para analizar evidencias, no cuentan, ¿no? Entonces están confundidos en el sentido de si lo que estoy haciendo bien, digamos, o no, ¿no? Digamos. Eh, una sexta reflexión, y esto creo que es lo más importante, ya la ministra Flor Pablo ha manifestado que va a iniciar un diálogo con los docentes, ¿no? Va a poner al docente como un actor principal, que me parece muy bien, ¿no? Y que creo que, digamos, corrige los errores de los últimos 3 ministros, ¿no? Creo que desde Patricia Salas el docente no ha sido un actor principal, ni en el ministro Saavedra, ni en el ministro Marilu Martes, menos en el ministro Idelbexter, tampoco en el ministro, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que podamos poner al centro de la gestión pública en educación al docente. Pero mi recomendación sería, digamos, que tenemos que desencadenar un movimiento pedagógico. El diálogo con los sindicatos tiene su propia agenda, tiene sus propios intereses, ¿verdad? Tengo mis dudas que si representa o no a todos los docentes, yo creo que no, pero existe un movimiento, digamos, que rodea, digamos, al sistema, ¿no? Que está ahí colateralmente, ¿no? Está invisible y que va innovando, va investigando, van discutiendo, hay redes que van compartiendo, ¿no? Mal que bien, ¿no? Y entonces hay una necesidad de debatir, hablar, desarrollar, digamos, pedagógicamente. Cuando nos referimos a dialogar con docentes, nos referimos a dialogar pedagógicamente, no un diálogo corporativo, sobre todo empezando con estos equipos de avances. Y vemos, ¿no? Hagamos congresos pedagógicos desde el ministerio, ¿no? Congresos regionales pedagógicos, donde se van compartiendo estos avances en el enfoque y competencias, ¿no? El currículo, ¿no? Quería terminar compartiendo, y que tiene mucho que ver, una investigación en el estado de Maine, en Estados Unidos, gracias a una institución prestigiosa en Massachusetts, que ha investigado, digamos, ha evaluado, mejor dicho, 14 escuelas en las zonas rurales del estado de Maine, de secundaria, ¿no? De un high school, ¿no? Y ha realizado entrevistas de percepciones, ¿verdad? Tanto a docentes como alumnos, preguntándoles elementos claves de cómo se sintieron, si ellos comprenden que el enfoque de competencias es la mejor alternativa para su desarrollo personal. También preguntaron a los docentes cómo se sintieron, ¿no? Digamos, si ellos miran si ayuda o no a sus estudiantes. Y entonces han llegado a un conjunto de hallazgos interesantes en esta investigación. Un primer hallazgo que me parece, entre otros, ¿verdad? Que me parece interesante es que los dos, si comparando estudiantes con docentes, los resultados que arrojaron los estudiantes fueron sorprendentes. Los estudiantes expresaron que se sienten mucho más contentos, mucho más empáticos, se sienten mejor que antes, digamos, con el enfoque de competencia. A comparación de los docentes, que han expresado que es demasiada carga, que digamos que es muy complicado y que requerían más apoyo y más condiciones. Esto es importante porque este enfoque de competencia no es fácil para el docente,
pero sí es importante para el estudiante. Y entonces, y hay un conjunto de reflexiones en torno a eso que me parece interesante. Un segundo hallazgo es que los estudiantes expresaron que en el trabajo en equipo, ¿no? Que con la construcción colectiva, expresaron que ellos sentían que el docente no recogía estos logros de proceso. Sentían que el docente hacía el esfuerzo, pero sentían que había cosas que ellos lograban, que ellos conversaban y que el docente no podía mirar. Y en efecto, una de las grandes preguntas de los docentes cuando hablamos de currículo es, pero ¿cómo voy mirando mis evidencias en una diversidad de 20, 30 estudiantes? ¿No? Es a partir de esos hallazgos que Mayné ha implementado un circuito interesante de autoevaluación del estudiante, ¿no? Una evaluación de 360 grados, la coevaluación con el compañero, que esto ayuda, digamos, a mirar, a recoger el proceso, y el docente le da valor a esa autoevaluación, esa coevaluación, ¿no? Es bien interesante esto, porque miremos en las guías cómo vamos recogiendo evidencias sin perdernos de lo más importante y sin ser inequitativo, ¿no? En el tiempo que nos hemos propuesto. Otro hallazgo interesante es que los docentes, en el análisis de sus actividades, habían invertido demasiado tiempo en la planificación, ¿no? Es decir, en el diseño de rúbricas, en desempeños, instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera. Y claro, era más de lo debido, ¿no? Antes se planificaba menos, se implementaba más. Y eso fue una alerta. Y lo que recomendaron es más bien, y creo que ahora está institucionalizándose, es la implementación de instrumentos mucho más estandarizados institucionalmente, rúbricas compartidas, desempeños compartidos, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? A minimizar al máximo los instrumentos de gestión y enfatizar sobre todo en el desarrollo de la sesión o del proyecto. La doctora Karen Shackman, que lideró este equipo de investigación en la ADC, se llama la institución académica, recomendó que la implementación del enfoque de competencia en la escuela de Mayné no sea obligatorio, sino voluntario. Esto generó mucho debate. No me imagino cómo funcionaría aquí una implementación voluntaria. Lo dejamos para seguir reflexionando. Muchas gracias.